Ya está de vuelta tu programa de actualidad y debate más entretenido. Tu opinión nos importa, así es que toma tu lugar en el panel, en @Radio La Clave y comenta. Es tu combinación clave. Imagine estar disfrutando en una playa paradisíaca con arena blanca, palmeras y un mar espectacular. Ya comenzó el destino del mes Caribe. Elija entrar en modo Caribe y disfrute de los más espectaculares destinos. Relájese en las increíbles playas del Hotel Paradisus Cancún o disfrute al máximo en Paradisus Punta Cana. Visite ahora una oficina Latam Travel y asesórese por expertos. En Latam Travel crean todo su viaje. Un buen vino y un excelente lugar son la fórmula perfecta de las noches en el restaurante El Cid de Sheraton Santiago. De lunes a sábado lo esperan con una nueva y exquisita carta, con música en vivo los días viernes y sábado, y para los amantes del vino cada mes con una viña con cepas diferentes a precios especiales para hacer de su velada un momento inolvidable. Cena en El Cid de Sheraton Santiago, reservas al 222-335-1000 o en sheraton.com/Santiago. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida Concho tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Combinación clave. Ya estamos en nuestro panel de los días jueves. Viviana Yacaman está con nosotros. Rodrigo Durán. Buenos días. No ha llegado todavía Hugo Herrera. No sé si va a llegar, pero ya tenemos temas para tanto tema. Iniciar. ¿Con qué quieres partir, Vivi? Mientras yo estoy mirando así, acechando mi pancito de jamón con queso. A mí me parece sumamente interesante retomar y quizás expandir la conversación que tuvimos la semana pasada sobre libertad de expresión versus incitación al odio, negacionismo y todo eso, porque creo que hay una nueva, digamos, nuevo ribete o un nuevo círculo concéntrico sobre el tema del fake news, ¿no? De las noticias falsas a propósito de lo que Camila Vallejos ayer, que de alguna manera todo está en la línea de qué es lo aceptable o no, qué es lo que queremos o no que esté en el discurso público. Entonces eso propongo como tema. ¿Qué les parece a lo...? No. Interesantísimo. Interesantísimo, porque es un proyecto, mira, el primer proyecto que surgió sobre este tema lo planteó el diputado Tucapel Jiménez hace como 3 años atrás. Incluso se vio en sala, en la Cámara de Diputados. Y después quedó ahí tendido. Después está el proyecto más actualizado, si tú quieres, donde interviene el diputado Miguel Crispi de Revolución Democrática y donde le pone unas indicaciones también Carmen Gers, y es el que de alguna manera se está discutiendo. Y ahí tiene dos temas que son, por lo menos desde el punto de vista práctico, en términos de comunicación, si tú quieres, muy distintos. El negacionismo, que es un concepto que hay que definir y que cuesta qué sé yo, establecer el tipo de delito que cuando se cumple un delito de ese. A diferencia de la incitación a la violencia, donde es bastante más fácil de describir y caracterizar lo que eso es. Y por lo tanto están los dos jugando ahí entre si es que el negacionismo no afecta a la libertad de expresión y cuáles son los tipos que caen dentro de la incitación a la violencia, por ejemplo. Bueno, lo hablábamos la semana pasada y me gustaría refrendar, digamos, lo que yo había dicho en mi postura personal, que quizás es un poco más extrema, pero en el buen sentido de la palabra, respecto de lo que está generándose como algún consenso en ciertos sectores, respecto de la incitación a la violencia, porque evidentemente son dos cosas distintas, lo que tú decías. Y también es distinto de la discriminación, que tenemos la ley Zamudio, porque es distinto discriminar a alguien, no darle las mismas oportunidades, en fin, a alguien por su condición de raza, de origen social, religioso, en fin, que incitar al odio, que eso es un discurso, ¿cierto? Entonces yo, refrendando mi posición, yo creo que la incitación al odio solo puede ser considerada un delito, en mi opinión, cuando esa incitación requiere o desencadena un peligro inminente para la integridad de una persona. O sea, el vamos a matar a no sé quién, o esperemos afuera de la casa a fulano para pegarle. ¿Sí? Ese discurso, que es discurso de odio, evidentemente, porque está destinado en contra de una persona y o grupo, que
alienta una violencia inminente, me parece que eso debe estar proscrito. Eso no puede ocurrir en una sociedad democrática. Pero me parece que sí, en una sociedad democrática puede ocurrir, no es deseable, pero es parte de las reglas del juego de la libertad de expresión el que alguien tenga una opinión que a mí me parezca aberrante. Porque la base de la democracia es las mayorías con respecto a las minorías, y estos grupos son siempre muy extremos, están en los dos lados que de alguna manera hacen estas incitaciones al odio, pero si ellos no existieran, y aquí hay un argumento práctico también de por qué me parece que es un poco inconducente la discusión, por dos cosas. Uno, porque en ninguna parte una prohibición de decir algo ha resultado. O sea, eso no, prohibir, como principio, prohibir el alcohol, prohibir la droga, prohibir las relaciones prematrimoniales de la iglesia. O sea, prohibir no tiene ningún sentido práctico porque ocurre igual. Y en segundo lugar, porque el hecho de que nosotros estemos discutiendo esto hoy existe porque existe también la libertad de expresión de una diputada de decir desde mi punto de vista, aberración. Por lo tanto, está bien que en una sociedad democrática haya gente que pueda expresar su opinión de disenso para que podamos generar los consensos sociales que nos lleven hacia un discurso más democrático y respetuoso. Ya, dicho eso, Rodrigo. A ver, yo creo que soy un poquito más extremo también en el buen sentido de lo que señala la Vivi. Para mí, ni siquiera el tema de la incitación a la violencia debiese ser algo que está penalizado. Y puede sonar súper aberrante, pero creo que la aplicación práctica de cualquier herramienta que busque perseguir discursos abre la puerta para que se persiga cualquier discurso. Te pongo un ejemplo. Estas funas que hay en redes sociales, donde las personas dicen, ¿sabes qué? Mi integridad psicológica está siendo dañada porque no me permiten seguir con mi vida. Que hay el caso de una tuitera de izquierda que es bien afamada, que ella siempre, comunista. La Colomba Roja, que ella siempre fue súper al choque, y yo me reía mucho de sus tweets porque nos trataba a todos de facho y qué sé yo. Y hoy día está siendo víctima de una persecución muy, muy dura. Pero lamentablemente, y no digo que ella tenga la responsabilidad ni nada por el estilo, pero lamentablemente es imposible perseguir desde el discurso a quienes cometen eso, porque al final después se abre la puerta a que cualquier persona pueda decir, oye, ¿sabéis qué? Yo también me siento denigrado cuando me dicen que soy un idiota en redes sociales. Entonces, creo que lamentablemente aquí entra mucho más en juego el juicio público, el juicio de la sociedad civil sobre quienes cometen estas atrocidades y quienes dicen estas idioteces, más que lo que pueda hacer el Estado o el Poder Judicial para perseguirlo. Por ejemplo, y lo decía antes Fernando, con el tema de los fake news de la Camila Vallejos, que supuestamente defendía la pedofilia y qué sé yo. Que era mentira, digamos. Es mentira. Es mentira. Ajá. O sea, es absolutamente falso. Es tan mentira que lo que me sorprende de Gonzalo Lacarrera, lo que me sorprende es que no reparara en que el Ministerio de Justicia de este gobierno presentó un proyecto de ley para bajar la edad de consentimiento de 14 a 12 años. No, perdón, solamente para precisar, fue una consulta que se hizo a académicos respecto a qué se podía hacer en la reforma penal. El gobierno jamás presentó un proyecto que decía que iba a bajar la edad. Pero avaló esa cuestión. Era un grupo de trabajo. Era un grupo de trabajo. Sí. Dentro de muchas propuestas estaba esa. El gobierno jamás presentó ese como un proyecto así como esto es lo que nosotros avalamos. Y Camila Vallejo se opuso. Y Camila Vallejo se opuso. Pero más allá del hecho particular, yo creo que lo que le pasa a Gonzalo Lacarrera hoy día es que él comete un error. Y ojo, que no son los tribunales quienes dicen, oye, Gonzalo Lacarrera, tú tienes que... Es la misma sociedad quienes le ponen un estándar, y yo creo que eso es súper valioso y da señales de cuál es el camino. Y es que la sociedad son las personas de izquierda y de derecha quienes dicen, Gonzalo Lacarrera, oye, ¿sabes qué, compadre? Te pasaste 3 pueblos. Tú no puedes salir diciendo eso, tú tienes que tener un cierto grado de rigurosidad en las cosas que estás señalando. Lo mismo pasó con Camila Flores cuando va a CNN en 360 con Daniel Matamala, que abiertamente dice 3 mentiras históricas, así como, no, si el Parlamento llamó a los militares a tomarse el Estado, una cosa por el estilo, y otras sandeces que dijo al aire, en vivo. Entonces, yo creo que
acá lo que nosotros tenemos que hacer como personajes públicos o como personas participantes de la sociedad civil es resguardar los espacios de libertad de expresión lo más posible. Es súper interesante la discusión que se da entre Carlos Peña, que escribió una carta ayer, y hoy día le responde Rodrigo Ginspeter, donde Carlos Peña básicamente se opone a esta ley de negacionismo, pero avala el tema del discurso de odio, y Rodrigo Ginspeter toma sus argumentos y básicamente le dice, bueno, pero ¿cuál es tu límite? O sea, porque los mismos argumentos que tú estás usando en favor de la ley de incitación al odio, los puedes usar en favor de la ley de negacionismo, porque finalmente, ¿cuándo el negacionismo se puede transformar en incitación al odio? Si ese es como mi gran punto de que yo creo que no se puede legislar estas cosas. Yo creo que depende mucho de las personas y de cómo nosotros tenemos un pensamiento crítico que nos permite condenar de maneras distintas, no con funas, pero con pensamiento crítico, lo que otras personas consideran. A ver, déjame plantear, me parece súper interesante el punto de vista tuyo. Yo creo que hay dos cosas que hay que convenir. El negacionismo es un concepto bien difícil de definir. Y si es que hay algo en que aparentemente todos concuerdan, es que para que exista negacionismo tiene que haber algo que se niega, que está establecido como una verdad histórica general. En el caso de Alemania, hay cosas precisas que tú no puedes negar. El Holocausto, por ejemplo. Y está convenido socialmente y políticamente que eso existió. En Chile tendríamos que definir cuál es ese punto cero, cuál es el punto del que estamos hablando. Es que la dictadura de Pinochet, son la violación de derechos humanos. Hay montones de gente que consideran que la violación de los derechos humanos es exagerada o incluso que las personas actuaron obligadas por sus superiores y para eso están en Punta Peuco y te niegan de alguna manera de que haya sido un estado genocida y todo lo demás. No tenemos todavía, salvo que se establezcan como tales, las comisiones Rettig o las comisiones Walech podrían servir como un estándar para decir, mira, tú no puedes negar aquello que es así, o los fallos judiciales. ¿Qué es lo que tú niegas? Que es una cosa interesante de definir. A diferencia de la incitación a la violencia, donde la incitación a la violencia en el discurso tú sabes si estás incitando a la violencia o no. Este gallo lo debieran matar. ¿Qué sé yo? ¿Por qué no viene una turba y, qué sé yo, se lleva a este gallo con toda su familia? Tú entiendes de que eso es una cosa que traspasa los límites. Después viene el otro punto que también me parece interesante en toda la discusión del negacionismo y la incitación al odio, que tiene que ver con, por ejemplo, conductas que nosotros hemos aprendido recién porque la tecnología recién lo permite. ¿Qué es lo que pasó con Gonzalo de la Carrera? Tú ves una noticia falsa y retuiteas la noticia falsa. O dicho de otra manera, expandes la difusión de esa noticia a todo tu timeline. Es lo más cercano, si es que es falsa y no la ha investigado, a una complicidad en la injuria, una complicidad en la calumnia. Y perfectamente lo podrías tipificar así. Claro, ahora, mira, es que es súper interesante porque efectivamente los tres casos de incitación al odio o a la violencia, que ahí podrían ser un poco distintos también, pero bueno, con ese límite de que el odio lleva a la inminencia de la violencia, ese es un tema. Segundo tema, el negacionismo histórico, y el tercero, lo de las noticias falsas. La discusión, me parece que hay un elemento que nadie ha puesto sobre la mesa aquí en Chile, o que yo no lo he escuchado, es, de nuevo, que me parece a mí que siempre como que inventamos el hilo negro, ¿no? Entonces, hay estándares fijados internacionalmente de los organismos de derechos humanos sobre estos temas, y estas discusiones tampoco son chilenas, digamos, ni nuevas. Entonces, hay... Por eso, hay estándares, tú lo dijiste muy bien. Por ejemplo, para el negacionismo hay un estándar que tú no puedes cruzar. Tú no puedes negar determinadas cosas que pasaron. Bueno, ¿por qué? Porque la historia, esa historia que fue documentada y que fue avalada, queda como el estándar que tú no puedes negar. Claro, pero... En Chile no lo tenemos, por lo menos, consensuado para nada. Claro, pero el estándar de libertad de expresión no penaliza el negacionismo. Lo que ocurre... porque la libertad de expresión es la base fundante de una democracia. Entonces, si se cae la libertad de expresión o se limita,
se limita, o sea, empieza a desmoronarse el edificio de la democracia, porque lo hablamos la semana pasada, el tema es quién determina que eso es delito, porque todo es interpretable. Entonces, el hecho de que nosotros estemos entregándole a quien sea, a los parlamentarios a través de una ley, al Poder Judicial, a quien sea, el derecho de decir esto sí, esto no. Pero Vivi, perdona, discúlpame. Está bien, yo estoy en contra y lo he dicho, del tipificar el negacionismo como un problema, y sí estoy a favor de la incitación a la violencia en la ley. Pero, perdón, nosotros tenemos delitos de injurias y calumnias. Claro, ahí iba a llegar, justamente. Tenemos delitos de injuria y calumnia hace muchísimo tiempo. Y es total y absolutamente interpretable en algunos casos. Sí, absolutamente. Pero déjame, iba justo a ese tema a propósito de los estándares. Entonces, los límites que hay internacionalmente se han fijado para la libertad de expresión son, de hecho, la incitación al odio, a diferencia de lo que yo creo, en el Pacto de Derechos Políticos y Civiles dice que atenta contra la libertad de expresión. O sea, digo que no debe permitirse, ¿sí? Sin embargo, y las injurias y calumnias, el nivel, todo eso está también contemplado dentro de los límites de la libertad de expresión en estándares internacionales. Sin embargo, la diferencia, y aquí está lo que no se ha puesto sobre la mesa, es que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, que son los grandes promotores de la libertad de expresión en el mundo, la Unión Europea y otras organizaciones han consensuado que los delitos contra la libertad de expresión, injurias y calumnias, por ejemplo, no pueden ser penalizados con cárcel. No pueden estar en el Código Penal. Esa es una distinción muy importante, si no, deben ser un delito civil. Sí. Ahí hay un estándar súper diferente, porque cuando tú encarcelas a alguien por decir lo que a ti no te parece, entonces basta con que un poder del Estado no le gustes para que te ponga, o sea, ¿me entiendes? Para que restrinja tu libertad de movimiento y tu libertad, en fin. Entonces, cuando es un delito civil, entonces lo que ocurre es que te ponen una multa y hay un castigo social y hay todo lo demás, pero es una multa. Los países están tendiendo a eliminar de los códigos penales los delitos contra la libertad de expresión, y así en América Latina está eliminado, porque antes era penal y ahora es civil, en Argentina, en El Salvador, sí, en México, ¿sí? Y hay otro país más. Y cada vez que hay un reporte, léanlo, o sea, cada vez que hay un reporte sobre libertad de expresión en el mundo, capítulo Chile dice, Chile todavía tipifica el derecho de injuria y calumnia en el Código Penal y está penalizado con cárcel, no debe ser. Entonces, hablemos, entonces hablemos de incitación al odio, de negacionismo, pero con un delito civil y no penal, es otra la discusión. Yo quiero retomar un punto que señalaba Vivi, que me parece que es por lo menos para mí, es el meollo de esta discusión. Y es, más de quién define qué es el delito, quién define cuál es la verdad. Yo creo que ahí hay un punto que es tremendamente, y es interesante acordarse del libro 1984 con el Ministerio de la Verdad, que tenían que escribir, quemar todos los libros y escribir la nueva historia porque cambiaba la interpretación de la central y qué sé yo. Claro, siempre la historia tenía que estar de acuerdo a la última posición del gobierno. Exactamente. Entonces, y puede ser una exageración o un oxímoron o una caricatura, pero imagínate tú, o porque hoy día tenemos un consenso social respecto a que, o por lo menos yo creo que lo tenemos, respecto a lo que dice el informe Rettig y la Comisión Walech, es cierto, es verdad. Nadie niega que eso no pasó. Permíteme discrepar, pero está bien. Y quien lo niegue es una persona que la sociedad dice, este compadre está hablando cabezas de pescado. Puede que hayan algunos que sostengan que no, en realidad tiene razón, es valiente porque lo está negando, pero son los menos. La sociedad en general es capaz de condenar socialmente a quienes niegan algo que es un hecho histórico. Pero imagínate, nosotros lo metemos eso en una especie de ley con un quórum ultramayoritario para que sea muy difícil cambiar la verdad histórica. Pero cambian las mayorías, cambia el sistema político y el día de mañana resulta que se cambia cuál es la verdad real. Y lo que yo empiezo a negar y considerar negacionismo es quienes niegan que, te pongo un ejemplo, existió un contexto que justificaba la violación a los derechos humanos. O existió un contexto que justificaba la ley maldita en el año 50 de González Videla. Y quien se oponga a eso, bueno, es penado, civil o penalmente. Entonces creo que abrir la puerta a que exista esa posibilidad, en la cual básicamente lo que estoy haciendo es quitarle a la ciudadanía su capacidad de discernimiento y de pensamiento crítico y dársela a una institución estatal, parlamento, poder judicial, lo que tú quieras, es
una acción, desde mi perspectiva, profundamente totalitaria. Y reviste un riesgo en contra del pensamiento crítico de los ciudadanos. Y al final ese para mí es el tema. ¿Quién define cuál es la verdad? Ahora sí tenemos a propósito de verdad, pero en otro sentido, no verdad histórica, porque además el paréntesis, el negacionismo también, no es solamente yo digo que a mí no me parece, sino que es la falsificación deliberada de documentos históricos para probar tu argumento. O sea, el negacionismo implica un montón de cosas también que pueden ocurrir. Pero en el tema de la verdad, hablemos de lo de las fake news también, o sea, de las noticias falsas, porque ahí hay un tema con la verdad. Está mucho más, es menos comprobable lo que es la verdad o no en ciertos casos. Porque, bueno, lo de Camila Vallejo es ridículo, digamos. Pero a veces no es tan ridículo las noticias falsas, tan no ridículos son. Cuando tú malinterpretas una palabra o una frase. Y tan ridículo es. Cuando sacas de contexto algo, es distinto a cuando mientes sobre algo. Sí, las fake news son mentir. Es mentir. Eso, no nos equivoquemos. No es amononar las cosas o variar el sentido de las cosas, es mentir. Mentir con un objetivo, además, deliberado. Y a diferencia del error, la mentira es intencional. Así es. El error puede ser involuntario porque por eso es error, digamos. Si no sería enseñado así. Claro. Dolo culpa, dirían los abogados. Pero claro, entonces efectivamente cuando partió esto la noticia falsa con esta idea de yo te doy una noticia falsa que es súper atractiva en un sitio web y tú haces clic y por cada clic yo gano plata, ¿cierto? Entonces después se transformó en una propaganda, en un mecanismo de propaganda político, y lo vimos en las elecciones de Trump, que se está investigando, pero las de Brasil también, y la de Brasil y el Brexit y todo lo demás, donde se hizo una difusión deliberada por grupos organizados y bastante sofisticados de noticias falsas para lograr moldear la opinión pública. Entonces eso adquiere otra dimensión. Sin embargo, en todos estos casos para mí el argumento práctico, o sea, yo estoy súper en contra de las noticias falsas, me parece un nivel de irresponsabilidad y una manipulación de la tecnología, digamos, y de las posibilidades que hoy día tenemos de comunicarnos aberrantes. Sin embargo, en la práctica es sumamente complejo siquiera esbozar la idea de vamos a penalizar o perseguir las fake news, porque Facebook, ¿no?, que son el gigante dice, bueno, vamos a cambiar el algoritmo que genera que te aparezca una noticia que puede ser falsa, pero no lo están logrando. Pero Vivi, desde el punto de vista comunicacional hay una forma, creo yo, mucho más eficiente para eso, porque uno está tratando de corregir la génesis del problema, que es que no haya una noticia falsa. No, el problema es cuando hay una noticia falsa. ¿Y cómo compruebas tú si esa noticia falsa es falsa o no? Si tú quieres retuitear esa noticia falsa, lo mínimo es que tú hayas chequeado que la noticia falsa, eso no es así. El retuitear, por ejemplo, sin chequear la noticia cuando puede ser de una manera, y es fácilmente chequeable, el retuitear es lo más cercano a una complicidad en la injuria y en la calumnia que yo conozco. Y puede ser perfectamente delito. Pero cuando alguien dice, oye, es que cuesta muchísimo chequear la fake news, la pregunta entonces es ¿por qué la retuiteaste? Y tú te vas a encontrar en un 99% de los casos de que la razón por la que tú retuiteaste una noticia falsa es porque esa noticia falsa coincide con lo que tú piensas o coincide con tu prejuicio respecto a la persona que estás aludiendo. Uh-huh. Y por lo tanto tú la tiras porque para tus ojos dejó de ser noticia falsa en el mismo momento que atacó a quien tú despreciabas. Es verdad. De hecho, hay estudios que muestran eso. Y por lo tanto, el tarde o temprano siempre se vuelve al tipo que hace el segundo movimiento, no el primero. Claro, porque la creencia, la emocionalidad, y eso se ha estudiado en psicología y en comunicaciones, la creencia en algo es mucho más poderosa que la data, que los datos, que la evidencia, digamos, objetiva. A alguien que cree algo tú le puedes mostrar datos que niegan, contradicen esta creencia y no se convence. O sea, no se convence porque es mucho más potente la parte emocional, digamos, y la creencia. Entonces, efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo.
Pero para llegar ahí es súper complejo lo que se está discutiendo, porque en Francia, recordemos, Macron dijo, yo voy a penalizar, voy a hacer una ley contra las noticias falsas cuando en las elecciones pasadas, ¿no? Dijo, durante las elecciones vamos a tener esta ley. Luego, en España se empezó a discutir lo mismo, contra las noticias falsas. Son nada más que intentos, quizás bien intencionados o también, digamos, políticamente motivados con fines electorales para poder decir yo tengo control sobre la situación o apelar a un cierto público que se ve horrorizado por esto. Sin embargo, no es verdad, no vamos a poder hacerlo a menos que, como tú dices, se genere mayor responsabilidad o, alternativamente, o complementariamente, el rol de los medios. Porque evidentemente los medios de comunicación, para algo existen los periodistas, el periodista, los códigos el periodismo en los medios de comunicación, los códigos de ética, que hacen precisamente eso, chequea la información de dos fuentes que no se conocen antes de publicar, y si te dicen lo mismo, entonces está bien. Ese paso, pero el problema, y con eso, Rodrigo, el problema es que la legitimidad de los medios de comunicación está por el suelo. O sea, uno ve las encuestas de opinión pública y es uno de los que más dramáticos, junto con la Iglesia, diría yo, de las instituciones cuyo respeto y confianza entre los ciudadanos ha caído más dramáticamente. Entonces, estamos también en un problema bien complejo respecto de quién tiene la legitimidad para decir, ¿sabéis qué? Esto no es verdad. ¿A quién le creemos, no? Salvo la radio siempre se ha salvado de esa caída. No sé, la radio está mejor que otros medios, pero sí. Los medios no están peor que los políticos. No, claro, los políticos son lo peor, sí. No están peor que la Iglesia, para nada. No. Hoy día no están peor que los carabineros, para nada. Pero sí tienen una misión, que es la de entregar noticias en un mundo que hoy día es muy fácil distorsionarla. No cuesta nada distorsionarla. No cuesta nada que tú... Mira, hay un libro bien interesante de un estadounidense de origen indio que se llama Farhad Manjoo, que se pregunta en el libro, ¿cuánto es el mínimo de información necesaria que una persona necesita para creer lo que uno está diciendo? Y tú te sorprendes lo poco que es. Si yo pongo, qué sé yo, a una persona que es gorda y que pesa, qué sé yo, 100 kilos, guatona, hinchado, y pongo al lado a un flaco rubio de ojos azules y este es moreno, y yo digo, mira, este es el hijo legítimo de él. La gente mira y dice, no, imposible. Pero si yo pongo a un gordito parecido, qué sé yo, joven, gordito parecido que allá, y digo, este es el hijo legítimo de él, tú vas a tener un lote de personas que dejan de preguntar. Ya eso es seguro, es estable. Las trazas iniciales dan la similitud. Listo, te compro el argumento, esto es increíble, este gallo el hijo legítimo de él. Y eso pasa mucho en prensa. Cosas que de repente te parecen lógicas. Y porque te parecen lógicas, tú las estableces como verdad y públicas. El periodismo se supone no hace eso, ¿no? Por eso la visión crítica, claro. Hoy día en las redes sociales está lleno. Sí. Está lleno de ese tipo de cosas. Y si además si te agregan elementos, oye, qué sé yo, tal persona, te voy a poner el empresario tanto, oye, si viene llegando de 25 días en un qué sé yo, crucero por las islas griegas con su amante, tú vas a tener 200 retuiteos solamente porque tú crees que los empresarios son capaces de hacer esa cuestión y no tienen problema, y nada más. Y te amparas en que como tú retuiteaste, tú no generaste la falsedad. Que es lo que hace Gonzalo de la Carrera pusilánimemente ayer. ¿Cachai? Que es decir, oye, yo no originé lo primero y por lo tanto no me hagan sentir culpable de lo segundo. Claro, y más encima dice, yo pregunté, así como la tallé para saber. Yo no soy investigador, no sé cómo chequear. Pero sus disculpas son insólitamente disculpas. No son disculpas, digamos, yo creo sus justificaciones. Yo creo que ahí Gonzalo comete dos errores. Uno, retuitear, y lo segundo, no pedir perdón por un error. Pero yo
quiero retomar un punto. Te puedo interrumpir un poquitito y te doy la palabra, pero tengo que hacer el corte porque estoy pasadito yo. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. A las 3 de la tarde de lunes a viernes. Hola Deportes. Somos la voz del deporte olímpico nacional. Cuando uno habla, diríamos, de tenis de mesa, aparece el nombre inmediato de Tony. Cristian de Tony, aquí en el estudio principal. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un agrado acá con grandes próceres del deporte paralímpico y más contigo, que habitualmente las conversaciones son francas, directas y sinceras, así que feliz. Juan Antonio Belmar y el team de todos los deportes te llevan a los grandes eventos deportivos de Chile y el mundo. Vamos a ir inmediatamente a Rosario, donde está nuestro director Juan Antonio Belmar, en vías de los Juegos Suramericanos de Playa. Buenas tardes, de Hola Deportes o de Sur Media. Estamos en Rosario, donde se mantienen la visita de los delegados y los jefes de misión de los 14 países en competencia. Hola Deportes, de lunes a viernes a las 3 de la tarde. 92.9. Somos deporte. Somos la clave. Hora clave. 10 de la mañana, con 2 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Seguimos analizando la contingencia. Súmate a nuestro panel y opina con nosotros. Estamos en Combinación Clave. Un buen vino y un excelente lugar son la fórmula perfecta de las noches en el restaurante El Cid de Sheraton Santiago. De lunes a sábado lo esperan con una nueva y exquisita carta, con música en vivo los días viernes y sábado, y para los amantes del vino cada mes, con una viña con cepas diferentes a precios especiales para hacer de su velada un momento inolvidable. Cena en el Cid de Sheraton Santiago, reservas al 222-335-1000 o en sheraton.com/Santiago. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Vive la vida concho tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Combinación Clave. Estamos con nuestro panel de los días Juárez y yo te había quitado la palabra, Rodrigo, te la doy. No, sí. No problem. Mira, yo quería retomar el tema y puede que mi postura sea un poquito ingenua, pero yo la voy a defender permanentemente porque me parece que es tremendamente relevante sentarse en esto, y es que las personas tienen capacidad de deliberación y pensamiento crítico. Los individuos tenemos eso. Somos capaces de tomar decisiones y de definir cuando una cosa está mal y cuando una cosa está bien. Discernimiento. Entonces, te voy a poner un ejemplo con el tema de los fake news que me parece bastante, por lo menos para mí, fue bien emblemático y me tocó bien de cerca. Un senador de mi partido, Evópolis, Felipe Cast, recibió fotografías de un supuesto enfrentamiento previo al tiroteo que dio con el asesinato de Camilo Catrillanca. Y él dijo eso en prensa, en esta misma radio. Sí. Y él dijo, yo vi fotos que mostraban un enfrentamiento. Cuando sale el video, lo primero que hacen es atacar a Felipe por decir que él fue cómplice de un montaje y le echaba la culpa y decía, aquí están los típicos de la derecha, los explotadores, los colonizadores, bla, 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 y lo atacan. Felipe lo primero que hace es pedir disculpas y el día sábado sale en la radio Bio Bio, el día viernes sale en la radio Bio Bio primero, que las fotos habían salido de el general a cargo de la Araucanía y se las había mandado al intendente Mayol y a los parlamentarios de la derecha en la Araucanía. Sale después y se publica la foto al día siguiente en el Mercurio. Ninguna de las personas que acusó a Felipe de ser cómplice de un montaje, porque está diciendo, usted es senador de la República, usted fue cómplice de un montaje articulado por el Ministerio del Interior y Carabineros. O sea, lo están acusando de un delito, sale a decir, perdona, fuiste víctima, igual que todos nosotros, de un engaño montado por Carabineros. Entonces, ¿ahí hay fake news? O sea,
Y yo, francamente, veo que... hay fake news. Absolutamente. Hay para fake news. todos lados. Las fotos que le mostraron a Felipe Cast es una fake news. Así es. Y después se cometen errores de personas que asumen lo que tú decías antes. Con un poco de información, automáticamente, como su prejuicio está seteado para atacar a una persona que probablemente pueda ser cómplice de esto, en su cabeza dicen, no, este compadre es cómplice. Este compadre está haciendo un montón. No, Ahora, me encanta tu ejemplo. Pero eso, perdona, pero eso también lo hace Felipe. Felipe, ¿por qué razón mira esto y dice... Yo voy a decir que estas cosas yo las vi? Bueno, porque lo que él ve es la mínima información necesaria que él necesita tener para decir aquí hubo enfrentamiento. Porque se lo manda a Carabineros. Sí, no, pero eso a través del intendente, dijiste. Pero sí. Pero se lo manda al intendente. Se lo manda al intendente. O sea, ahí viene el punto que tiene que ver con, si tú quieres, el razonamiento lógico en determinados temas. ¿Qué es lo que yo, por ejemplo, le imputo a personas que son bastante más curtidos en la política, como el presidente Piñera y el ministro Andrés Chadwick? Si es que hay una constante en materia de enfrentamientos en la Araucanía entre mapuches, comuneros y carabineros, es que los últimos muertos, todos, partieron de una fake news pública. Ángel Lemún en el caso de Ricardo Lago, Matías Cachileo y Mendoza Collío en el caso de la presidenta Bachelet. Ahora el caso, todos, la primera versión fue mentirosa. Por lo tanto, yo la pregunta que planteo es, ¿cómo se sigue no teniendo el mínimo de tiempo necesario como para decir déjame chequear? Efectivamente. Déjame chequear. Fantástico. Gracias por la fotografía. Antes de dar mi primera declaración, déjame chequear. Ahora, igual yo creo que eso, aunque estoy 100% de acuerdo contigo, se trata más bien de encubrimiento de un delito. O sea, no sé si exactamente es una noticia falsa, porque no es una noticia necesariamente, pero es información falsa deliberadamente entregada con la finalidad es un encubrimiento. El encubrimiento de un delito. Ahora, el ejemplo que tú dabas de Felipe Cast aquí, que es lo mismo que Fernando decía, retuiteando, en este caso, repitiendo verbalmente una noticia falsa, es el perfecto ejemplo, para graficar por qué no es posible perseguir la noticia falsa, ¿no? Porque tu interpretación de la realidad, lo que acabas de decir, exculpa al senador Cast de toda responsabilidad por la difusión de la noticia falsa, porque tú estás diciendo, si lo entiendo bien, es que le llegó al intendente de Carabineros, o sea que fuente más confiable, y a Felipe Cast del intendente. Sin embargo, y ahí está el tema del dolo, digamos, de la noticia falsa que que se hace deliberadamente con la intención de mentir, que es que perfectamente, y no estoy diciendo que eso haya sido así, pero perfectamente en otra situación, el senador, la persona influyente en la opinión pública, lo dice a sabiendas que es mentira. Entonces ahí es donde es súper complejo el tema de penalizar, perseguir la noticia falsa, porque en realidad, para que sea noticia falsa, tiene que tener la intención de ser mentira, pero yo no sé la intención de la persona que dice. Él puede decir, no, pero es que a mí me engañaron. Sí, bueno, quizás no también. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Solamente estamos todos de acuerdo y no vamos a penalizar ninguna de estas cosas. Pero solamente precisar que yo creo que hay una diferencia, y vuelvo al punto inicial del juicio público. Felipe pide disculpas. Dice, aquí cometí un error y voy a ser más riguroso para chequear información en el futuro. Hay un aprendizaje, hay una capacidad de discernimiento. Y eso es algo que nosotros no vemos en todos los actores políticos. Eso es verdad. Sí, está perfectamente bien. Entonces ahí hay Acaba de pasar en el caso de Gonzalo de la Carrera, lo hemos hablado toda la mañana. Hay una diferencia, sutil si tú quieres, pero para mí profunda, de que las personas, quienes escuchamos a los actores públicos, vamos aprendiendo también. Y vamos juzgando de distinta manera la credibilidad de los actores a partir de esos errores. De acuerdo. Pero también los actores públicos, o sea, no sé, es que yo creo que hay un terreno tan pantanoso porque, digamos, actor más que público, Donald Trump, dice mentiras todos los días. Ahora acaba de estar en Irak con las tropas y dijo, hace 10 años que no se le sube el sueldo a los militares, entonces yo voy a subir. Y todos los años, hace 10 años, se le sube el sueldo a los militares. O sea, es una cosa bien burdo, ¿no? Pero dice mentiras
Y no hay manera de controlar eso. Entonces, efectivamente, el control a las noticias falsas debe venir por otro lado, que no sea la represión, que no sea la proscripción, que no sea la prohibición. Y ahí yo creo que vuelvo al tema inicial de necesitamos buscar maneras de no penalizar el discurso, ya sea con noticias falsas o con noticias o lo que sea, o no criminalizarlo, porque es imposible controlarlo en la práctica. O sea, en la práctica eso no va a funcionar nunca. Entonces vamos a estar como gato y el ratón y vamos a estar culpando y apuntando con el dedo a todo el mundo y vamos a estar metiendo a la cárcel a la gente. O sea, es una locura. Sí. Es una locura. Ahora, y también para el tema de las noticias falsas, que se me quedó en el tintero decir que eso de la noticia falsa, como tú bien decías, quiere decir que hay una verdad que se está manipulando, ¿vale? Y quien determina la verdad no solamente puede ser la autoridad de turno, que entre paréntesis en Ecuador y en Venezuela existen leyes de medios del año 2013 en Ecuador, por ejemplo, que dice exactamente eso. Si un medio de comunicación, esto no es libertad de expresión, es libertad de prensa, si un medio de comunicación dice una noticia falsa, una noticia que no es verdad, entonces tiene penalización. Los editores, hay multa, hay cierre de medio, en fin. En Chile también pasa y eso. Que ha sido usado. No, pero ahí dice, la ley dice una noticia que no sea verdad. O sea que quien determina lo que fue verdad o no es subjetivo, y en Chile es calumnia, injurias y calumnias en el Código Penal. Pero además, si tú tratas de perseguir lo de las noticias falsas, la otra manera que estamos buscando, que a mí me parece igualmente riesgosa, es dejarle la noción de verdad a las compañías tecnológicas. Entonces Facebook, como decía hace un rato, va a cambiar el algoritmo, ¿cierto?, para que no lleguen a tu pantalla noticias falsas. Entonces una compañía privada, un gigante tecnológico que puede tener cualquier motivación que tú no sabes, el que está determinando esa noticia te llega, esa noticia no te llega. O sea, me parece que por todos lados es súper complejo el debate. Ahí hay... Eso mismo que dice Vivi, para mí es lo que puede hacer el Estado. Después, más adelante, ¿cachai? Yo creo que aquí el tema es educación, nada más. Y, o sea, no existe otra forma de que las personas sean capaces de discernir que no sea con un desarrollo del pensamiento crítico. Y que si retuitean algo, sea su mismo círculo que le digan, oye, gobiérnate. Lo que hace Facebook hoy día, yo creo que es la única solución razonable, es que cuando te aparece la fotito, abajo hay como una I latina cursiva que dice información de esta página, y tú le haces clic y te despliega una pantalla que dice esta página tiene tantas fuentes, es visitada tantas veces, tiene esta antigüedad. ¿Por qué? Porque lo que pasó en Estados Unidos, por ejemplo, es que con este afán de tener varias fuentes, lo que se hacía es que tú parabas 50 páginas web que decían lo mismo, fraseado de distintas formas, qué sé yo, pero separaban varias páginas web que decían, por ejemplo, que Hillary Clinton se había robado los petrodólares o que Michelle Bachelet ganaba $30,000 por haitiano que metía a Chile, que le pagaba la ONU. Y se replicaba eso en plataformas que eran creadas con ese fin. Entonces tú veías esta noticia y decías, no, esto no puede ser verdad. Y buscabas y te aparecían 50 resultados que decían lo mismo. Entonces era como, esto es cierto. Lo que hizo Facebook, creo yo, es la única manera de poder controlar eso, que es inventar fuentes y ser aún más burdo en inventar mentiras, es que te diga, mira, esta es la historia de la fuente que tú estás consultando. Está bien, yo creo que es un paso, pero de nuevo, estamos depositando nuestra confianza, la verdad en lo que dice Facebook respecto de la historia de esos medios. Que está bien, puede ser verdad, pero también puede no serlo. Entonces yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo que es educación, sin embargo, educación en el largo plazo es complicado. O sea, hay que hacer algo un poquito más. Yo soy súper optimista en este tema, por una razón quizás práctica, comunicacional. Cuesta una brutalidad enseñarle a personas a poder determinar si que algo que suena verdadero es efectivamente verdadero. Porque el sistema psicológico de cada cual tiende a considerar verdadero cualquier cosa que calce con lo que uno tenía como opinión previa. Y por lo tanto tú necesitas más información que esa. Si es que eventualmente tú te arriesgas a que algo pase, no digo que sea penalizado, pero por lo menos en términos de... Yo te puedo asegurar que Gonzalo de la Carrera, salvo que sea realmente de papirote, no va a repetir
un error de retuitear así de buenas a primeras una cosa sin saber. Muy corto, me decían que Gonzalo pidió disculpas hoy día, abrió su programa en la agricultura pidiendo disculpas por haber creído y haber cometido el error. Está bien. Lo hizo. Pero creo que es tremendamente interesante que las personas tengan dentro de su proceso de formación y educación la capacidad de discernir a la antigua, quizás a la filosófica griega antigua, de discernir cuando una cosa que se dice tiene sustancia o no tiene sustancia para ser verdadero o no. Eso es algo que de repente uno dice, oye, pero es que cuesta mucho. Oye, pero ese era un estándar en un momento dado. Eso se llama filosofía. Claro. Eso se llama lógica. Absolutamente. Y está alejada de los colegios porque resulta que cuesta caraturarla en una prueba con opciones múltiples. Déjame entrar ahí, por favor, los resultados de la PSU que salieron, que yo creo que ahí hay un temón, que bueno que hiciste la transición tan bonita. Al tema de todos estamos como felices y estamos diciendo, ¡ay, qué bueno que haya un colegio municipal que haya sacado buen puntaje en la PSU! Hay dos, uno que está mucho más abajo, ¿no? Pero el segundo, el de Ñuñoa, Augusto Dalmar. Bueno, pero el tema es, esos colegios son productores de puntajes de una prueba que no te sirve absolutamente para nada. No, para entrar a la universidad, no, en un ranking. Para entrar a la universidad. Sí. Ya. O sea, ahí... Un mecanismo de acceso a la universidad. No de acuerdo. No es un mecanismo que determina qué tan inteligente o qué tan capaz eres para determinar. Y perdiste 12 años de escolaridad de enseñar pensamiento crítico, porque lo que o los 4 años de enseñanza media, pero según entiendo en estos colegios también desde muy más chico está la obsesión de la PSU, ¿no? Entonces lo que tienes es un sistema educacional que tiene un incentivo muy perverso para no enseñar pensamiento crítico, porque lo que tienes que hacer es memorizar, o sea, es entender la técnica de la PSU, porque ese es tu indicador de éxito estudiantil. Entonces yo creo que en vez de estar todos felices y lo que tienen a su hijo estudiando en el colegio que está en el ranking de los mejores 50 que apareció hoy día y todo lo demás, deberíamos estar todos preocupados de que la medición de éxito en el sistema educativo chileno sea una prueba estandarizada. Entonces ese colegio adquiere más prestigio, cobra más plata, los privados, en fin, pero estamos generando una sociedad que no está, y yo creo que es central lo que acabas de decir, que no está formando ciudadanos primero y ciudadanos críticos segundo. Yo estoy de acuerdo en el sentido de que, y de hecho a mí me tocó participar en el movimiento estudiantil el año 2012 cuando... Después del tema de la gratuidad, otro de los puntos ejes centrales era el tema de la PSU. La PSU tiene ciertas virtudes, pero sin duda el defecto más grande que tiene es ese. Es el incentivo perverso que pone a transformar toda la malla curricular en una preparación para una prueba estandarizada de 2 días. Y lamentablemente ahí han sido cientos los académicos, los expertos, quienes han sostenido que esto requiere una reforma profunda. Y lamentablemente el clubcito del CRUCH y sobre todo la Universidad de Chile, se ha abrazado a una herramienta que sin lugar a dudas le genera muchas lucas. Yo creo que también ahí hay un tema que es muy lamentable de cómo uno ve una captura de esto por parte del DEMRE, de las pruebas de acceso a la universidad. Pero también hay un rol de la familia. O sea, donde yo estudié en Valdivia, no era precisamente una escuela de filosofía, pero afortunadamente mis viejos y mis hermanos siempre tuvimos un afán de pelear y discutir en un marco de respeto. Entonces, yo también creo que ahí hay un tema de que no se le puede achacar toda la responsabilidad a la escolaridad. También hay una responsabilidad de nosotros como padres o como ciudadanos de fomentar en nuestro círculo, por muy latero que sea, el pensamiento crítico. Ya, pero eso es en el mundo ideal de la precordillera santiaguina, porque la verdad es que la mayoría de las personas no tienen tiempo de sentarse con porque apenas lo ven.
¿cachai? O sea, la verdad es que el 40% de la población llega a su casa después de 1 hora y media de viaje y alcanza a tomar 11 con el hijo, la hija, y se tiene que ir a acostar porque ya es tarde, ¿cachai? O sea que igual está bien. Yo en teoría estoy súper de acuerdo contigo. En la práctica, la educación sí tiene un rol fundamental. No porque la familia no lo quiera hacer o no lo haga, o sea, no va por ahí. Va porque en la realidad que vivimos sí es necesario que la educación tenga un rol, porque hoy día tiene un rol. Sí, el tema no es que no haya educación, es el mismo tiempo que inviertes en automatizar a jóvenes, invierte ese mismo tiempo en formar ciudadanos críticos. O sea, una cosa de opción, sistema educativo y que por supuesto tiene una complejidad infinita. Pero también en la base más filosófica y profunda del tema de educación, yo me gustaría hacer una distinción que me parece muy fundamental. En los países occidentales, en todos los países occidentales, la medición de éxito en educación, en donde sea, es el resultado, la PSU, el ascenso, lo que sea, el resultado. En educación particularmente en los países orientales, Japón particularmente, pero en general la cultura confucianista, es el proceso del aprendizaje lo valorado. Eso cambia todo, lo cambia todo, porque no importa si te equivocaste en el resultado, pero si durante el proceso hiciste el esfuerzo, generaste el aprendizaje, entonces está muy bien. Les voy a contar una anécdota. Un profesor se fue a estudiar el sistema educativo de Japón. Entonces, en un día estaba sentado en la parte de atrás de la sala y había un niño que tenía que hacer un ejercicio matemático, el profesor lo pasó para adelante. Era la construcción de una figura geométrica, no me acuerdo, algo así. Y entonces estaba ahí y el niño hizo lo que le habían pedido y el profesor le pregunta a la clase, ¿está bien? Y la clase dice, no está bien. Entonces, hazlo de nuevo. Entonces el niño, esto es el frente de todo el mundo, lo empezó a hacer de nuevo. ¿Está bien? No, se equivocó otra vez. El observador occidental decía, los tambuleados, pobrecito, va a estallar en llanto porque le están diciendo 30 compañeros y compañeras que está mal lo que está haciendo. Lo hizo, 4 veces. Y todos respetuosamente, sentados, en silencio, mirando el proceso de aprendizaje del niño. Eso es que es otro planeta. Y al final lo terminó haciendo bien, y todos, qué bien, pero el proceso fue escuchado, mirado, analizado con respeto, porque se entiende que eso es lo valioso. Estamos a 500 millones de años luz de eso, pero yo creo que ahí es donde debemos aspirar. No a la PSU, no al número al final. De acuerdo. Sí, la PSU hace mucho tiempo que viene siendo cuestionada porque es cómoda. No es baladí que la PSU sea como es. Tiene, como dices tú, Rodrigo, una variante comercial de negocio, sin duda. Pero tiene otra cosa que para los chilenos, para la idiosincrasia chilena, es extraordinaria y que nosotros la buscamos en todas cosas. Es mínimo esfuerzo. Que la máquina determine el resultado cuando se pase las pruebas por el escáner. ¿Qué tenemos que nosotros hacer preguntas que tengan que ver con creatividad o que tengan que ver con inducción lógica o la manera de pensar de los niños? Eso toma tiempo, hay que estudiar, hay que mirarlo. No. Tírale algo rápido, cómodo de evaluar. ¿Cuántos pistilos tiene la cala? Ya, listo. Y si el tipo se equivoca, la máquina te lo dice. No tienes que estar tú atareado, llevándote las cosas para la casa, viéndolas. No. Sí, yo francamente estoy... Y voy a agregar un tercer punto, y es no solamente la comodidad como para el chileno, sino que es la comodidad para las universidades. O sea, imagínate, hoy no sé cuánto es la corte, creo que son como 190.000 alumnos que rinden, una cosa así. Y imagínate tú un proceso de admisión sin la PSU, como con pruebas no estandarizadas, a una universidad hoy día en Chile con todo lo... O sea, todo el sistema está construido en base a esta prueba estandarizada. Las becas, todo. Los créditos, tu ponderación dentro de la prioridad que le das, está todo construido. Entonces, habría que cambiar, y ojalá se haga, pero darle un poquito más de
de libertad a las instituciones para que generen procesos de admisión que valoren otras cosas. Que eso es lamentablemente lo que hoy día pasa, porque para las instituciones también es súper fácil ver el puntaje que sacó, confío en él y chao. Y los que están más arriba entran y los que están... Afortunadamente se han ido metiendo estas cositas como las becas de liderazgo o las becas artísticas o las becas deportivas, pero en general las instituciones lo único que miran es tu ranking y tu PSU. Ahora, no es I-O, digamos. O sea, no es O, no es reemplazar la PSU. Yo creo que tampoco es lo ideal. Y yo estoy pensando ahora en el proceso gringo de admisión a las universidades que tiene una prueba estandarizada y también el GRE, el no sé qué, no sé cuánto, es de inglés, no, sí. No, el GRE es Graduate Record Examination, es para hacer posgrado, no es para entrar a la universidad. Pero hay uno de pregrado, no sé si se llama. El SAT se hace más o menos como, y tampoco se hace al final del... Tú no tienes la PSU cuando sales del colegio. No. Tú sales del colegio y entras a una universidad, punto. Porque pasaste un proceso de postulaciones. Porque los tipos valorizan de que tú tuviste 12 años y los últimos, qué sé yo, de media, si tú quieres, estudiando en una institución, y si que la nota refleja genuinamente, no piensan, oye, le pusieron una nota para que entrara a la universidad mejor. No, creen que la cosa es así y te toman... Pero además en la postulación hay una parte cualitativa. No hay una PSU equivalente para entrar a la universidad. Hay una parte cualitativa, bueno, tienes razón, es en posgrado, hay una prueba estandarizada. GRE, sí. Hay una prueba estandarizada, además de esto otro que también ocurre en pregrado, que es la parte cualitativa. Uno no entra solamente, entra, bueno, primero por las vacantes, pero también por ahí tienes que escribir un ensayo, ¿cierto? Escribir un ensayo de por qué tú quieres entrar a esa universidad y qué quieres hacer, cuál es tu proyecto de vida y cuentas lo que has hecho. Entonces la persona que está en la universidad que tiene, que va a estudiar veterinaria, cuenta todo el voluntariado que ha hecho en su vida con los animales huérfanos, no sé qué, y entonces hay una valoración cualitativa que alguien efectivamente se sentó a leer y ponderó respecto de otro y dice, esta persona tiene compromiso, es genuina, auténtica, y además se requieren cartas de recomendación de profesores que te han conocido, que se entienden, no mienten, entonces que te dicen, sí, esta persona efectivamente tiene este compromiso, tiene estos defectos, tiene estas virtudes, yo creo que lo deberías aceptar o no. Eso es digamos, donde deberíamos apuntar. Que se quede la PSU como una referencia, no importa. Pero no ¿quién es la persona? ¿Quién es la persona? ¿Qué va a aportar ese profesional a su disciplina, al mundo? Eso alguien lo tiene que evaluar. Y eso hoy día no se hace. Nos tenemos que ir. Le agradezco a Rodrigo y a Vivi por haber estado con nosotros hoy día. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Motivos para brindar hay siempre, pero tragos como los que hay en la barra del Lobby Bar de Sheraton Santiago muy pocos, a pasos del cerro, en un entorno inigualable y una vista increíble. La mejor música en vivo lo espera los días martes y jueves. Y los miércoles, las últimas tendencias de la moda desfilan al ritmo del DJ invitado. Lobby Bar de Sheraton Santiago, reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. Volvemos. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9. A las 4:30 de la tarde, tu salud es clave. Conversamos sobre los desafíos de la medicina y la salud en los tiempos de hoy. Definir qué es una buena muerte no es una tarea fácil. Uno de los fines de la medicina es ayudar a que la muerte ocurra en paz, de una manera digna. Ricardo Basáez, junto a los especialistas de la Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo, indagan en los temas de salud que a ti te interesan. Cuando estamos hablando del trastorno es porque ya estamos con señales presentes de un desvío de lo que es normal. O sea, un niño a los 3 años ya es capaz de expresar sus ideas, es capaz de comunicarse, es capaz de interactuar con su papá o con su mamá a través del lenguaje oral. Tu salud es clave. Lunes y jueves a las 4:30 de la tarde por la 92.9. Somos información. Somos la clave. A las 5 de la tarde, de lunes a viernes, ¿qué es qué? Ponemos en duda todo eso que creías cierto. Con expectación se vive la interpelación al ministro Chadwick por Catrillanca. Música de canal de la Cámara de Diputados. ¡Comisiones! ¡Acción! ¡Interpélame! Chadwick. Ausencias. Todo lo que ocurre está en tu canal. ¿El rating cómo anda?
¿Llega el 1? Sí, llega los 1, 2 y hasta 4 de repente. No te creo. Roca Balbuena y Fernando La Salvia ponen en jaque todos los días al ciudadano de hoy. Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿quién habla? Don Germán Chadwick, ¿cómo le va? Estoy muy ocupado. ¿Quién es? Somos sus amigos de Radio La Clave, el programa ¿Qué es qué? Lo llamamos para saludarlo. ¿Cómo estás? Hola. Interpelación de Andrés. Brillante. ¿Cómo lo has visto? Muy bien. Hasta muy sólido, muy sólido. Muy sólido. Si fuera fútbol, ¿cuál sería el marcador? 6-0. ¿Qué es qué? A las 5 de la tarde, de lunes a viernes. Somos Entretención. Somos La Clave. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento